Danger. Como leíste en el título del video, en esta ocasión quiero contarte mi historia con Epson, específicamente con la impresora Epson. Pero antes de profundizar en los detalles y contarte qué fue lo que pasó, quiero que sepas que no estoy aquí para denigrar la marca en ningún sentido. O sea, simplemente estoy resaltando un punto que para mí es muy fundamental que ustedes conozcan qué pasó, porque realmente me han preguntado mucho e incluso durante este trayecto he escuchado varias personas con historias de Epson que la verdad me parece un excelente punto a mejorar por parte de la marca. Ustedes fueron parte de mi elección de esta impresora y realmente el costo de esta impresora es más elevado de lo normal. Y me decidí por esta debido a las tintas. O sea, mi decisión fue fundamentalmente por el costo del reemplazo de la tinta. Ya que si bien es cierto, con el mismo monto de esa impresora pude haberme comprado una impresora láser, la realidad es que el reemplazo de las tintas láser es extremadamente costoso y por el momento no lo puedo asumir. Por esa razón decidí comprar esta Epson, que es de una calidad fotográfica, tiene un tamaño más amplio y pues de verdad tenía muchísima ilusión en ese momento por utilizarla y hacer un montón de cosas. Ahora mismo no me siento así, me siento que pues ni modo, tendré que utilizarla hasta donde me dé, pero no me siento con esa misma emoción que hace unos meses atrás, ya que la impresora solamente con una semana de uso y apenas 20 hojas impresas se dañó. Se dañó y vino dañada de fábrica. Tenía un tema con los rodillos que estaba atascando el papel y por más que intenté hacer esto por mi propia cuenta, no pude. Así que la llevé a servicio técnico y duraron 7 semanas para devolver la máquina. Perfecto, aquí está la máquina. Muchas gracias por resolver el problema. Durante todo este servicio técnico no tuve información real de qué le pasó a la máquina, ya que sí, me explicaron que había un tema en los rodillos que atascaba el papel y que Epson asumiría la garantía, pero para Epson asumir esa garantía duró 2 semanas en dar respuesta. Luego de eso descubrieron que había otro problema dentro de la máquina, dentro de la impresora, que hasta el sol de hoy no me saben explicar qué pasó. Entonces, creo que ese tema de la comunicación es esencial para tener un buen servicio al cliente. Y no voy a estar aquí argumentando sobre las personas que hicieron este trámite, ya que no fue que yo fui a la tienda de Epson, sino a un distribuidor y el distribuidor hizo su trabajo. Ellos se comunicaron con la marca y la marca asumió este error y pues reemplazaron lo que había que reemplazar. Yo la probé allá en el servicio técnico, ella funcionó bien, todavía la tengo en caja y pues me tocará volver a instalarla, actualizarla y ver que todo esté funcionando bien aquí en este craft room. Ahora, ¿cuáles son los puntos que quiero que te lleves de este video? Son los siguientes. Epson te da una garantía de 1 año y adicional, si tú cumples con una cierta cantidad de hojas impresas durante ese año, o sea, si llegaste a ese número antes de la fecha, no tendrás la garantía. Si tú eres de las personas que compra una impresora para convertirla en una impresora de sublimación, automáticamente tú coloques una de esas tintas, pierdes la garantía. ¿Y por qué traigo esto a colación? Pues sucede que muchas personas hacen un esfuerzo por comprar una impresora más económica para trabajar ciertas técnicas. Y al hacer esto, estás literalmente botando tu dinero. Fíjense cómo en esta ocasión el problema vino de fábrica
Y yo sé que eso es algo que puede pasar con cualquier electrodoméstico. Cualquier cosa que sea hecha por el hombre puede lamentablemente fallar. Pero en esta ocasión, gracias a Dios, la tinta era la original. O sea, no había por dónde decir que no era válida la garantía. Lástima que duraron 7 semanas para darme una respuesta y entregarme la máquina. Simplemente quise hacer este video porque muchos me escribieron que qué había pasado con la máquina. Incluso habían personas que estaban esperando a este video para saber si comprarse esa impresora o no. Mi recomendación es que hagan sus análisis y si el presupuesto le da para una impresora y los reemplazos de la tinta de esa impresora, váyanse con esa impresora que usted puede mantener. Ahora, si hay algunas cosas especiales que quieres de una u otra, lo más importante es que tengas claro para qué la vas a utilizar, qué tamaño necesitas imprimir. Y sobre todo esos detalles técnicos fue que me basé para tomar mi decisión de compra. Tengo una amiga que tiene esta misma máquina y no ha tenido ningún tipo de inconveniente con ella. Sin embargo, después de esta ocasión, muchas personas me han escrito con relación al servicio que tiene Epson. El servicio al cliente no es el mejor, pero por lo menos aquí está la impresora, ya la tengo de regreso y espero que ella pues dé la talla y que no vuelva a suceder. Ahora, sí me advirtieron y les comparto por si alguno tiene una situación similar, es que cuando un papel se atasque, que apague la impresora y retire lentamente el atasco del papel. Espero que estas recomendaciones puedan servirte y sobre todo que te ayuden al momento de que estés por decidir qué impresora comprar. Como siempre yo he dicho, a mí no me gusta recomendar como tal una impresora porque las experiencias son distintas y para mí las impresoras son como los celulares, o sea, todos los años sale un modelo nuevo y pues es muy difícil caerle atrás a esa tecnología. Sin embargo, para mí es un placer contarte cada cosa que sucede en esta habitación porque juntos hemos construido este craft room. Así que nada, mi nombre es Edna y si es tu primera vez por aquí, bienvenido a esta comunidad de crafters. Aquí creamos para emprender. Y nada, será hasta un próximo video. Ok, miren, yo acabo de grabar el video. Miren, incluso les voy a mostrar. Estoy editando el video que estás viendo y me puse a instalar la máquina para imprimir algo que debía de imprimir. Como antes se quedó la bandeja abierta, me pidieron que la apagara para quitar el atasco de papel, pero fue imposible. Entonces yo se lo voy a llevar para ver qué ellos me van a decir o en dado caso que me devuelvan el dinero. Así que le debo la conclusión de este video. Quiero recordarte que puedes ganar la máquina que necesitas para tu negocio creativo solamente comentando, compartiendo y dándole like a todos los videos de este canal. Para ver más detalles, te dejo en la descripción del video todos los detalles del concurso.